Shalom familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio que estamos haciendo aquí en la Biblia en su contexto de Restaura el Alma. Recuerden esta serie de estudio que está basada en las porciones semanales, en las parashá semanales y que vamos aprendiendo los mandamientos. De acuerdo a lo que nos dice Salmo 19, que la ley de Dios es perfecta y restaura nuestra alma y trae alegría a nuestro corazón. Por eso en esta serie nos estamos enfocando en los mandamientos, tratando de cubrir los mandamientos de la porción y trayendo esos mandamientos a primera persona, a que podamos nosotros empezar un proceso de restaurar nuestra alma. En esta semana nos corresponde la porción que se llama Ella concibió y va desde Levítico capítulo 12, verso 1, hasta Levítico capítulo 13, verso 59. Es una porción bastante corta en donde vamos a tener dos temas principales. Uno, cuando empieza la porción, la primera parte de la porción, que va a hablar sobre la mujer una vez que tiene un hijo varón o una hija mujer. ¿Cuál es el proceso que ella tiene que pasar de purificación cuando da a luz una mujer? Esa es la primera parte. Y la segunda parte comienza hablando sobre aquellas personas que contraen una enfermedad llamada tzará o se traduce en nuestras Biblias como lepra. Y vamos a ver que no tiene nada que ver con la enfermedad que hoy conocemos como lepra. Es una enfermedad bastante particular que solamente trae una afección a la piel de la persona y también trae una contaminación ritual. Pero no es algo que podríamos decir que es contagioso y que puede pasar a otra persona, sino que por lo que vamos a leer es solamente algo que contrae la persona y que lo aparta del espacio sagrado del Eterno, o sea, del templo. Es algo que es bien interesante y que la verdad, familia, vamos a descubrir que está relacionado con nuestra alma. Hay mucho que podemos aprender sobre esto y quiero que comencemos con la lectura del capítulo 13. Quiero invitar a mi hermana Ofelia Lidia que pueda leer el capítulo 13 del verso 1 al 9, mi hermana. Sí, claro que sí. Buenas tardes a todos. Shalom, bendiciones. Espero que estén teniendo una semana fabulosa. Bueno, vamos a ver. Habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al séptimo día el sacerdote lo mirará. Y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, en erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiera la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Amén. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí, mi hermana. Muchísimas gracias. Miren qué Gracias. interesante, familia. Gracias, mi hermana. Miren qué interesante. Aquí está hablando sobre una persona que contrae una enfermedad en la piel, algo que se traduce como lepra, pero el texto original en hebreo dice sará. Es algo que es una afección en la piel que puede ser o un hinchazón, o una erupción, o una mancha blanca. Es interesante que cuando leemos sobre esta enfermedad no hay mucha información del por qué la persona contrae esta enfermedad. Pero hay algo bien interesante. No sé si ustedes se dieron cuenta cuántas veces se menciona a quién tiene que ir la persona cuando tiene una sospecha de que tiene esta enfermedad, ya sea por una hinchazón, una erupción o una mancha blanca.
Miren cuántas veces se repite, familia, que tiene que ir a ver a quién, a los sacerdotes. Entonces esto nos da una pauta de que esta enfermedad no es una enfermedad común, no es una enfermedad para que un médico pueda traer la solución o pueda traer un diagnóstico o pueda ser diagnosticada, vamos a decir diagnosticada, no curada porque por lo que vemos es algo que es entre la persona y el eterno, pero vemos que es una enfermedad que no puede ser diagnosticada por cualquier persona, sino que tiene que presentarse. Si la persona tiene la sospecha de, tiene que acudir a los sacerdotes, exactamente mi hermana, a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, que tienen una función muy similar también a los médicos, pero solamente son ellos los que pueden decretar que la persona está impura por esta enfermedad que se llama Sará. Y esto es algo que a mí me llamó mucha la atención porque, como vemos, y recuerden la serie que estamos estudiando, que es Restaura el Alma, tiene que ver entonces, si hay mucha presencia de los sacerdotes, es porque esto tiene que ver algo a nivel espiritual. Tiene que ver algo que ver con nuestra alma, con nuestro ser interior. Y eso quiero que empecemos a investigar y que podamos descubrir juntos el por qué se daría esta enfermedad. Y obviamente esta enseñanza va a estar en dos partes divididas. Esta parte va a ser conocer la enfermedad y la semana entrante nos vamos a enfocar en cómo ahora una persona era limpia o declarada limpia cuando no se encontraba ningún tipo de estos síntomas y el sacerdote la declara limpia. ¿Por qué? Porque la porción que viene continúa con esta parte, solo que ya hablando sobre la restauración de la persona por completo, cuando es sana de la sará o de la lepra, como dice aquí en la traducción al español. Así que quiero compartirles algo del contexto para que podamos entender qué es esto de esta enfermedad, que en mucha información no se nos da, una enfermedad que al parecer solamente es nada más que con los síntomas los padece la persona que tiene la enfermedad, pero por lo visto emana una contaminación que es ritual. ¿Y cómo es eso? Por la cantidad de veces que se menciona sobre los sacerdotes. Miren, les voy a compartir este comentario del contexto cultural ilustrado de Sondervan, del libro de Levíticos, y miren lo que dice. Una enfermedad en la piel infecciosa. Capítulo 13, verso 2. Una traducción más precisa sería una afección escamosa. Aquí el problema con respecto a la enfermedad de la piel escamosa con lesiones no es la infección, contagio en el sentido de que hace enfermar físicamente a otras personas. Y esto es lo que a mí, cuando empecé a investigar un poquito sobre esto, fue algo que llamó mucho la atención. Y creo que ustedes también se han dado cuenta que no es que la enfermedad, o sea, los síntomas, se contagien a otra persona. O sea, físicamente, podemos decir, la enfermedad no contagia a otros. Más bien, la preocupación es con la protección de la esfera de la santidad, centrado en el santuario, de la profanación por la impureza ritual, que es una categoría conceptual asociada con la mortalidad. Y ahí nos cita Números capítulo 5:3, Números también 12 del 10 al 12. Anoten esos versos para que ustedes puedan validarlo. O sea, que nos está dando a entender que esta enfermedad, de acuerdo al contexto, a lo que estamos leyendo en el comentario del contexto, está más asociada con un tipo de contaminación similar a lo que sucede también en Números capítulo 19, cuando habla de la purificación, de las aguas de purificación por el contacto con un cadáver, con un muerto. O sea que esto tiene que ver algo muy similar, familia, con ese tipo de contaminación ritual, con estar en contacto con la muerte. Aunque acá vemos que es una persona que está enferma, que tiene síntomas en la piel, ya sean hinchazones, lesiones o decoloramiento de la piel, pero es una lesión que solamente la padece la persona que tiene la enfermedad, no la contagia a otros. Vamos a ver qué más dice el comentario cultural. Las enfermedades agrupadas en Levíticos capítulo 13 y 14 bajo el título de enfermedades escamosas no pueden ser simplemente equiparadas con la lepra moderna, es decir, la enfermedad de Hansen.
El término hebreo se aplica a un complejo de condiciones, incluyendo algunas que se parecen a la psoriasis y el vitiligo. Son enfermedades, miren, o sea, puede ser lepra, puede ser algo parecido a la psoriasis o el vitiligo, o sea, son distintas enfermedades que hoy tenemos, pero no se comparan con esta enfermedad que nos menciona en la Biblia. Así como Hipócrates usó la palabra griega para varias enfermedades de la piel. En Levítico, la enfermedad escamosa no está ni siquiera restringida a los seres humanos, sino que también podría afectar a una casa, como lo vemos en el capítulo 14. En algunos casos, la decoloración blanca de la piel o el cabello podría ser un factor, entre otros, que era sintomático de la aflicción impura. Para una visión similarmente desfavorable de las decoloraciones blancas, compara los presagios mesopotámicos. Ya vemos que también algo en el contexto cultural hay sobre esto de la decoloración de la piel y cómo sucede podemos decir, en los pueblos de la Mesopotamia del antiguo Medio Oriente. El Señor puede golpear a las personas con enfermedad escamosa como castigo. Esto es lo que dice un comentario bíblico, especialmente por sacrilegio. Miren lo que entienden los comentaristas bíblicos. Una persona contrae este tipo de enfermedad cuando comete un sacrilegio. Va en contra de cosas santas. ¡Wow! Tengan esto en mente porque seguro se les están viniendo varias historias a la mente de personas que transgredieron algún tipo de, podemos decir, cuestión santa. O, por ejemplo, seguro, Miriam, la hermana de Moisés, es la primera que se nos viene a la mente. ¿Y qué hizo? Ella murmuró en contra de Moisés. Ok, eso ténganlo en mente. La idea de que la enfermedad de la piel podría ser un castigo divino severo, significando el rechazo por parte de la deidad de uno. Ha sido conocido en otras partes del antiguo Cercano Oriente, especialmente en las maldiciones mesopotámicas, pero también entre los griegos, persas y los pueblos de Nuer de África. Ok, miren, acá yo estoy entendiendo que el comentarista bíblico está entendiendo la enfermedad del Sará, de esta lepra, podríamos decirlo, para mantener la línea que dice la Biblia, como si fuera una enfermedad, como se entendía una enfermedad en el mundo antiguo. Recuerden que en el mundo antiguo, algo que hemos estado cubriendo cuando hemos hablado de caos y cosmos, en la cosmovisión del mundo antiguo, una enfermedad estaba asociada con ataques de dioses del inframundo, con ataques de demonio, con ataques de las deidades porque no estaban conforme con el servicio que esa persona había hecho para esa deidad. Y esto es bien interesante porque acá vamos a tener entonces que profundizar un poco más dentro de la sabiduría hebrea para entender más sobre esta enfermedad. Porque aquí el comentarista la está planteando como si fuera una enfermedad enviada como castigo de Dios, porque la persona hizo algo incorrecto, obviamente yendo en contra de algo que es santo. ¿Ok? Tengamos eso en mente, pero entre comillas o entre pincitas lo tengamos, porque por el comentario que hace el comentarista, él está tomando esta enfermedad como si fuera una de las enfermedades o cómo se entendían las enfermedades en el antiguo Cercano Oriente, como por ejemplo hasta en Grecia, Persia. Ok, esto es algo interesante porque esto también lo tenemos que tener en mente cuando nosotros ahora leemos los escritos del primer siglo y hablan de enfermedades. O sea que tienen el mismo contexto. Las enfermedades, como no se entendían el por qué venían las enfermedades, entonces se consideraba que eran los dioses quienes castigaban a la humanidad. Ok, tengan eso en mente, no lo vamos a tomar a esto 100% como lo correcto, porque aún nos toca conocer la verdad de la otra campana, que es a partir de lo que dice los sabios de Israel, que nos enseña la sabiduría de nuestros sabios de Israel. Entonces, miren qué interesante. Debe vivir fuera del campamento, y esto lo dice en el verso 46. Algunas maldiciones mesopotámicas también hablan de ostracismo a personas afectadas con enfermedad escamosa. Compara la regla donde los funcionarios del culto babilónico que se volvieron ritualmente impuros
al purgar la calle, a purgar la calle Escida del dios Nabu en el quinto día del festival de la primavera del año nuevo babilónico. Debían permanecer fuera de la ciudad de Babilonia durante la duración del festival. Ok, vemos que hay como algo que hay en común con el mundo antiguo, pero vamos a descubrir que hay un gran precedente contracultural con esta enfermedad. Y esto es bien interesante, familia, que tengamos en mente. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es parte del tema de la metodología de estudio que estamos nosotros desarrollando y que le hemos aprendido de nuestro maestro Rico Cortés, que es la esfera de caos y cosmos. Esto tiene que ver con la cosmovisión, con la visión del mundo, del mundo antiguo, cómo funcionaba el mundo. Pero vamos a descubrir algo bien interesante. El Eterno va a marcar con esta enfermedad que vemos que hay algunos puntos que pueden ser muy parecidos a lo que se conocía en el mundo antiguo. El Eterno va a usar eso para hacer un precedente contracultural. Y aquí entra los sabios de Israel y entra el mandamiento. Hay varios mandamientos aquí, pero yo quiero que nos enfoquemos en uno de estos mandamientos para que podamos comprender sobre esta enfermedad. ¿Qué es lo que los sabios de Israel entienden? Recuerden que esta enfermedad solamente podía ser diagnosticada por un sacerdote. Entonces, lo que nos va a enseñar los sabios, eso se va a pegar más a la realidad de la enfermedad en cuestión a la impureza ritual. Miren, el mandamiento que vamos a ver se encuentra en Levíticos capítulo 13, verso 2. Cuando un hombre tenga la piel de su carne, entonces será llegado a Aarón, el Cohen, o a uno de sus hijos, el Coanim. La esencia de este mandamiento. Cuando un judío o un israelita descubre que tiene los síntomas de la enfermedad llamada Sarás, una especie de enfermedad de la piel que no debe confundirse con la lepra, miren lo que nos dicen los sabios, no hay que confundirse con la lepra, con lo que nosotros hoy conocemos como lepra. Está obligado a acudir ¿a quién? Al Cohen, quien determina si es ritualmente impuro o puro. Si el Cohen lo declara ritualmente impuro, debe ajustarse a las leyes de la Torá. La persona afectada por esta enfermedad se denomina Metzorah. Leyes del mandamiento. Al examinar a una persona en busca de tzara, un Cohen buscará 3 signos. La presencia de 2 pelos blancos en el área afectada, la mancha de tzarás, la carne cruda y el grado de extensión. Miren, estas son las cosas que va a ver el sacerdote. Yo no puedo ir a si yo asumo o tengo la sospecha de que estoy padeciendo de esta enfermedad, yo no puedo ir a cualquier médico. Tengo que ir a un sacerdote para que él pueda diagnosticarme de acuerdo a estos puntos que estamos viendo aquí. O sea que miren la responsabilidad que tiene que tener un Kohanim, un sacerdote. Si una persona desarrolla una mancha blanca y había 2 pelos blancos o carne cruda, esa área, el Cohen la declarará contaminada, o sea, impura. Si uno de estos 2 signos estaban ausentes, la persona afectada era puesta en cuarentena durante 7 días. Es interesante esto, o sea, si la persona tiene sospechas, va al sacerdote y el sacerdote también tiene dudas, ¿qué va a hacer? Por las dudas lo pone en cuarentena por 7 días. Y luego, es reexaminado por el Kohanim. Si tras un nuevo examen el área descolorida no había aumentado del tamaño, entonces el Kohanim pondría a la persona en cuarentena durante otros 7 días adicionales. Si el tercer examen aún revela ninguno de los síntomas, si el tercer examen aún no reveló ninguno de los síntomas antes mencionados, el Cohen lo declarará ritualmente limpio y le dio el alta. Ok, miren qué interesante esto. La persona puede tener la sospecha, se dirige al sacerdote, el sacerdote lo va a diagnosticar minuciosamente y si tiene también alguna sospecha de que puede o no ser Sara, entonces lo aíslan a la persona, le piden que se aísle por 7 días. Vuelve al sacerdote, si el sacerdote ve que no hay cambios, entonces vuelve a mandar los 7 días de aislamiento.
Ahora, la tercera vez al examinarlo, perdón, ve de que la enfermedad, por ejemplo, la mancha, ha reducido de tamaño o ha desaparecido, lo declara limpio. Pero si en la tercera semana la persona aún sigue con los síntomas, cambie, ya sea que se agranda la mancha o se mantiene en el mismo diámetro, el sacerdote lo va a declarar impuro y va a tener que permanecer aislado hasta que sea hallado de que ya la Sara se ha ido de su cuerpo. Puede pasar un buen tiempo, como puede pasar poco tiempo. Ya todo eso tiene que ver, ¿saben con qué, familia? Con el por qué la persona contrajo Sara. Y esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Por qué una persona puede contraer este tipo de enfermedad? Y eso es algo bien interesante. Vamos a continuar viendo qué nos dice el mandamiento, la interpretación del mandamiento. El estado de un Metzorá era más estricto que el de cualquier otra persona ritualmente impura, por ejemplo, un Soabim o aquellos que tenían contacto con un cadáver humano. ¿Por qué? Cuando los judíos o los israelitas estaban en el desierto, una Metzorá fue expulsada de los 3 campamentos, Yejinaj, levitas e israelitas. O sea, el campamento estaba dividido en 3 partes. La Yejinah era la parte más cerca de lo que era el santuario, el tabernáculo. Después estaba el lugar donde acampaban los levitas y los que acampaban los israelitas. O sea que vemos que tienen 3 niveles de santidad el campamento. Y dice que en el desierto, y esto es haciendo memoria a quién, a Miriam, que había hablado mal en contra de Moisés, había murmurado en contra de Moisés y había hecho que su hermano Aarón también cayera en la murmuración, pero era ella la culpable. Entonces ella fue apartada de los 3 campamentos, de los 3 niveles de santidad, ella fue sacada fuera del campamento. Mientras que uno que está contaminado con un cadáver humano, se le permite permanecer en el campamento más externo, que es de los israelitas. Miren qué diferencia. Una persona que está contaminada con un cadáver porque ha muerto un familiar en la casa o estuvo en contacto con un cadáver, solamente puede permanecer dentro del ámbito del campamento de Israel. Pero alguien que tiene lepra o tzará tiene que salir fuera de este campamento. Queda realmente a la intemperie, fuera de un área segura. Y esto es bien interesante. Y uno solo fue expulsado del campamento más íntimo, la Shejinah. En Esdras Israel, la Mesorá fue expulsada de la ciudad vieja amurallada de Jerusalén. O sea, si había alguien que ahora trayendo esto, lo que sucedió en el desierto, lo traemos a la ciudad de Jerusalén, lo sacaban fuera de las murallas viejas, de la ciudad vieja que hoy conocemos de Jerusalén. Y esto es bien interesante, familia, porque aquí estamos viendo un poquito de cómo es el procedimiento, el mandamiento. ¿Qué es lo que interpretan los sabios? Interpretan que hay síntomas que una persona va a empezar a padecer si tiene esta enfermedad, que va a hacer que esté contaminado ritualmente. O sea, esta persona tiene que salir del pueblo para no contaminar a otros ritualmente. Y no solo eso, no se le permite subir al templo. Y pasa por un periodo, podríamos decir, de observación, que son 7 días. Y en estos, tengan en mente que dentro de estos 7 días, Shabbat. Y los sacerdotes lo van a esperar para ver qué pasa con esa persona. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que hace que una persona contraiga esta impureza? Ya más o menos algo hemos podido ver que una de las causas tiene que ver con qué? Con la murmuración, con hablar mal de alguien o hablar verdades de alguien, pero hablar en murmuración, sacando chisme, desparramando el chisme. O sea que la leshon hará, la lengua mala, podríamos decirlo, es una posible consecuencia de lo que es esta enfermedad. Pero a mí me llamó mucho más la atención algo que se comparte en los comentarios rabínicos del Humash, que esto es bien interesante, familia, porque miren lo que dice, si una persona le aparece un síntoma de tzara, y vamos a analizar esto, y ya tenemos un ejemplo
de una persona que fue contaminada, o mejor dicho, que contrajo esta enfermedad, que fue Miriam por la murmuración. Y eso lo vamos a ver en Números capítulo 12. Pero miren lo que dice aquí. Vamos a leer esto. A una persona se le aparece un síntoma de Sara. Miren lo que dice. Este tipo de afección, llamada Sarat, no es la lepra que se conoce actualmente, sino que era una manifestación física. Miren lo que entienden los sabios con respecto a la Sarat. Es una manifestación física de un trastorno espiritual interno. Se caracterizaba por la aparición de manchas en la piel, inflamación o protuberancias. Es por eso que el afectado debía llamar al Cohen y no al doctor para diagnosticarlo. Ok, recuerden lo que habíamos leído del comentario bíblico de Zondervan. El comentarista estaba asociando esta enfermedad con la cosmovisión del mundo antiguo del antiguo Medio Oriente, en donde se creía que la enfermedad era un castigo de la divinidad hacia la persona por haber cometido sacrilegio. Ok, pero miren cómo ahora los sabios entienden de dónde proviene la enfermedad. Dice que es una manifestación física de un trastorno espiritual interno. O sea que esta enfermedad está ligada ¿con qué? Con mi ser interior, con mi alma, con lo que hay dentro de mí. Y llegar a este punto a que se manifieste como hinchazones, como protuberancias o manchas en la piel, hasta llegar a úlceras, wow, tiene que ser una condición muy límite de que mi alma esté clamando por sanidad. Hay algo en mi alma, algo como dice un trastorno espiritual. Me gusta esa palabra como dice, trastorno espiritual. Algo que médicamente, vamos a hablar en un término médico, un trastorno. Algo que está funcionando mal dentro de mi máquina, dentro de mi motor, dentro de lo que a mí me hace vivir. Es mi alma. ¡Wow! Y vamos a seguir viendo qué dicen los sabios. El Cohen, quien era el guía espiritual de entonces, dictaminaba si era puro o no. De acuerdo a las circunstancias, los sabios de la ética judía revelan que estos brotes cutáneos se originaban por tres principales defectos morales. Miren, tienen que ver con la conducta moral. Interesante porque cuando empezamos a analizar las cosas que pueden contaminarnos ritualmente, hay una línea muy delgada que algo ritual puede convertirse en algo inmoral. ¡Wow! Miren este caso, los sabios dicen que, de acuerdo a la ética de los sabios de Israel, entienden que esta cuestión ritual es un reflejo de la cuestión moral dentro de la persona. Y ellos le atribuyen esta enfermedad o que la persona tenga estos síntomas de acuerdo a tres cosas. Miren lo que ellos dicen. La soberbia, la codicia y el chisme. Repito, la soberbia, la codicia y el chisme. El chisme, ya sabemos un ejemplo. Números capítulo 12, Miriam hablando mal de su hermano. O hablando con verdades, pero llevando a otros al chismerío, al hablar de otros, a hablar de más. Pero dice la codicia y la soberbia. Ok, vamos a investigar eso también en la Biblia, si es cierto. Pero miren lo que dice. De tal forma, se comprende y sorprende la perfecta y notable congruencia entre la causa y el efecto. Ok, eso es interesante y vamos a comprobarlo. La aparición de Sara con inflamación, miren lo que entiende. Si la persona tiene esta enfermedad y tiene una inflamación, expresa de efecto de soberbia. Y es por eso que la afección hincha la piel. Si se presenta como un absceso protuberante, es señal de codicia desmedida y que el tumor se extiende y avanza sin freno.
al igual que este defecto. Interesante. Si la Sará se manifiesta con una mancha pálida, es signo de maledicencia que provoca la vergüenza y la palidez del rostro de quien se dijo el chisme. Por otra parte, al afectado de este mal se le denomina en hebreo metzora. Miren qué interesante. Si es alguien que tiene soberbia, orgullo, se va a manifestar de una forma que los sabios, el Cohen sabe porque hay una inflamación, entonces ya conoce qué es. Miren, físicamente hay algo que está mostrando qué es el interior de la persona. Si es una inflamación, entonces el sacerdote sabe, ok, como decimos por aquí, cae de maduro, que, ok, tiene un problema de orgullo, de soberbia, entonces hay que trabajar con eso. Interesante. Y tiene que trabajar durante 7 días con eso y volver al sacerdote. Y en el medio pasar por un Shabbat. Y si la afección sigue igual, volver a cuarentena, otros 7 días y seguir trabajando con su soberbia. Y si a la tercera semana esta persona sigue igual y no ha podido lidiar con su soberbia, se lo declara impuro. Y no puede subir al templo y tiene que salir de la seguridad del campamento, de la ciudad, por su soberbia. Interesante. Bastante interesante este proceso de conocer el por qué ahora una persona contrae esta enfermedad. Miren, no solo sucede con la persona que tiene soberbia, sino que también dice que ahora, no es solo la hinchazón, sino que también tiene un absceso, o sea, una herida, una protuberante, algo que, una lesión como una úlcera, y que eso no para de crecer, los sabios entienden que es codicia, desmedida. Entonces ahora entendemos lo que ellos decían de que la causa es relativa o es medida conjunta con el efecto. O sea, la causa de la úlcera que no para de crecer está relacionada con el efecto, con qué es lo que llevó a la persona a tener esa úlcera y que fue una codicia desmedida. Por eso la úlcera no deja de crecer. Como dice ahí, el tumor se extiende y avanza sin freno, al igual que la codicia desmedida de la persona. Y si es alguien que habló mal de alguien, ahora ya tenemos una idea de lo que le pasó a Miriam, que dice que ella se convirtió también, se puso blanca como la nieve por esta enfermedad. ¿Y por qué? Porque dice que aquel que habla mal y trae y hace caer en vergüenza a su prójimo, a su hermano, toma este color porque es la vergüenza que cargó el hermano o el prójimo porque se habló mal de él o se habló chismerío de él. Y es interesante ahora entender esto de que los sacerdotes, ya sea por codicia, por hablar mal o por soberbia, a la persona se le da la oportunidad de trabajar durante una semana sobre eso que está afectando su alma, que está haciendo que se manifieste en lo físico. Interesante que dentro de esa semana hay un Shabbat. Y esto va a ir pasando. Y miren qué interesante porque a la tercera semana, si la persona no muestra mejorías, se la declara impura. Y ahora, por no querer trabajar o no poder trabajar, o digamos, una cuestión personal entre la persona y el Eterno, y no ponerse a cuenta, podríamos decirlo, la persona, por su dureza, termina exiliada, termina fuera del campamento. Pero se le da oportunidades a que pueda cambiar y que pueda ser restablecido a su estado original. Y esto me llamó muchísimo la atención. Y es interesante porque vamos a ver algunos ejemplos con respecto a este tema de lo que es la Sará. Entonces me gustaría que vamos a leer, hay algo que es bastante interesante y que antes de entrar a la clase estaba justo leyendo a mi esposa y quiero que leamos Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer Segunda de Reyes y quiero invitar a mi hermana Verónica Ríos
que pueda leer Segunda de Reyes. Vamos a leer Segunda de Reyes. Permite que se los comparto en la pantalla. Vamos a ir a Segunda de Reyes. Y me gustaría, mi hermana, que puedas leer los versos. Ay, se me fue mi hermana. A ver, ¿dónde está Verónica? Acá está. Ahora sí, mi hermana, puedes abrir el micrófono. Listo, sí, pastor. Buenas tardes. 5. Capítulo 5, vamos a ir al capítulo 5 y vamos a leer del verso 22 al 27. Vamos a leer primero eso y después vamos a hacer otro tipo de... Vamos a leer otros casos también. Vamos a ver distintos casos. Entonces, permíteme que busque aquí Segunda de Reyes 5, del 22 al 27. ¿Qué dice mi hermana? Le leo de aquí de la versión. ¿Está viendo otra versión? ¿O de esta que usted tiene? La que usted tenga, mi hermana, la que tengas. Israelita Nazarena, 22 al 27 dice así. Ay, se me movió. Dice Naamán, dijo. No, de 22 al 27, perdón. Él respondió, sí, pero mi amo me envía a decir, mira, en este momento han llegado a mí 2 jóvenes de los discípulos de los profetas de la serranía de Efraín. Por favor, dame para ellos 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y Naamán dijo, por favor, toma 2 talentos. Él le insistió y ató en sus 2 bolsas 2 talentos de plata y 2 vestidos nuevos y los entregó a 2 de sus criados para que los llevara delante de él. Cuando Gehazi llegó a la colina, él los tomó de sus manos y los guardó en casa. Entonces despidió a los hombres y se fueron. Él entró y se puso de pie delante de su amo. Y Elisha le preguntó, ¿de dónde vienes, Gehazi? Él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces Elisha le dijo, ¿no estuvo ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a tu encuentro? ¿Es esta una ocasión para aceptar dinero, para comprar ropa, olivares y viñas, ovejas y bueyes y siervos y siervas? Ciertamente la lepra de Naamán que se te pagará a ti y a tus descendientes para siempre. Y al salir Gehazi de su presencia estaba leproso, blanco como la nieve. Amén, amén, amén. Amén, Gracias. mi hermana. Muchísimas gracias. Miren qué interesante, familia, con respecto a esto. Acá vemos, esto es la historia de Naamán. Recuerden, la historia de Naamán es un extranjero que contrajo lepra, o Sara, y que viene a ver al profeta Eliseo. Y vemos que Gesi, que era el siervo de Eliseo, él va y se presenta delante de Naamán y le pide una contribución. Pero esto es bien interesante porque Gesi no estaría haciendo nada malo. Pero tenemos que entender cuál era la intención de Gesi. Porque cuando se presenta con su amo, con Eliseo, él le dice, cuando le pregunta a Eliseo, ¿de dónde vienes? Él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¡Wow! Interesante esto porque Gesi está mintiendo. Él sí fue al encuentro de Naamán y le pide una contribución y esa contribución queda en manos de Gesi. Dice que él la escondió en su casa y la guardó en su casa. Y cuando es confrontado por Eliseo, él le dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces, el profeta, hombre sabio, ¿qué le dice? Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón? Cuando el hombre volvía de su carro a recibirte y empieza a decirle que no es tiempo de tomar plata, ni vestidos, ni olivares, ni viñas, o sea, no es tiempo de tomar ovejas. Recuerden que esto era una situación que estaba en caos el reino del norte de Israel, la casa de Israel. Entonces, ¿qué le dice? Ahora le dice, Eliseo le dice, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y tu descendencia para siempre. Y esto es interesante porque va acorde a lo que dicen los sabios, que no es una cuestión que Dios castiga a la persona
con la enfermedad, sino que es algo que se manifiesta, que está en mi interior y se manifiesta en mi exterior. Y para entender qué es lo que sucede con Giezi, necesitamos leer la historia completa de Naamán. Y quisiera que mi hermana Ofelia Lidia pudiera leer desde el verso 1 hasta el verso 21. Vamos a ir a la Biblia y que mi hermanita Ofelia pueda leerlo. Vamos a ir al verso 1. ¿Del 1 al 21? Así es, mi hermana. Es que está en el 21. Acá estoy, mi Pues hermana, sí, en el 1, ahí está. Sí, muchas gracias. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado el Eterno salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. También cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío aquí a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate de vida. ¿Para qué este envía a mí y que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: aquí yo decía para mí, saldrá él luego, estando en pie, invocará el nombre del Eterno su Dios, y alzando su mano, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive el Eterno en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino solo al Eterno. En esto perdone el Eterno tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, el Eterno perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como a media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive el Eterno que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo: ¿va todo bien?
¿Hasta ahí o también el Hasta ahí, 22? mi hermana, hasta ahí. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, mi hermana. Miren qué interesante lo que está sucediendo con Gessi. Ahora entendemos la historia completa. ¿Qué sucede? Primero llega Naamán. Naamán es un ejemplo de una persona que padece de lepra por soberbia. Porque miren, en el verso 1 del capítulo 5 dice que Naamán era un gran general del ejército del rey de Siria. Era un varón grande delante de su señor y tenía muy alta estima. Pero miren qué interesante que tienen lógica lo que los sabios entienden con respecto a esta enfermedad. Es algo que viene del alma. Y que Naamán, para ser curado, tuvo que trabajar con esto. Porque miren, cuando él dice, tenía una alta estima, pero qué lástima, es leproso. Hablando así, parafraseando un poco como lo presentan a Naamán. Era un gran hombre, valiente, fuerte, pero leproso. Y miren qué trabajo tiene ahora Naamán que hacer con su ser interior, que tiene que escuchar la voz de una niña, de una mujer, una muchacha, que fue llevada cautiva de la tierra de Israel. O sea, esto quiere decir que la mujer, la niña, la muchacha, que le da el consejo a su señora para que se lo diga a Naamán, es una esclava por guerra. Es una persona que está en vergüenza. Imagínense para este gran general, muy orgulloso porque él era de alta estima, valeroso en extremo, nos dice la Biblia, que venga una esclava y le diga, mi señor, hay una solución para su enfermedad que es la lepra. Está trabajando el Eterno con Naamán. Después, más adelante, vemos cómo Naamán llega con carta de recomendación del rey, llega con muchos regalos, con toneladas de plata, con toneladas de oro, con vestidos. Llega con un montón de regalos a la casa de Eliseo. Y Eliseo, miren, es interesante porque Eliseo cuando viene Naamán, él no sale a recibirlo y a darle los honores por el gran general que era. Sino que dice, ¿qué va a hacer Eliseo en el verso 10? Miren lo que dice. Eliseo dice, le envía un mensajero diciendo, ve y lávate. O sea, Eliseo le dice, o sea, ni siquiera lo quiere ver, ni siquiera lo recibe y le dice a través de un mensajero, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Y tu carne será restaurada y serás limpio. ¡Wow! ¡Qué golpe fuerte al orgullo y a la soberbia de Naamán! Porque él pensó que el gran profeta de Israel lo iba a recibir y no fue recibido. Sino que fue muy probablemente Gessi quien le dice, ve, mi amo dice que te vayas y te sumerjas en el río del Jordán. Y miren la actitud que tuvo Naamán. Interesante, dice en el verso 11, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí. Miren lo que dice. Y Naamán se fue enojado diciendo para sí mismo, ok, está hablando a ese Naamán guerrero que estaba dentro de él. Ese sargento, ese general que había dentro de él. Y le dice, ¿saldrá ahora a recibirme? Y extenderá en mí, y estando en pie invocará el nombre de su Dios. Dice que él ya se había hecho, hablando mal y pronto familia, la película de cuando él se presentara con el profeta Eliseo. Eliseo le iba a salir a recibir como el gran general y que Eliseo iba a extender sus manos sobre él, iban a invocar al Dios de Israel, iba a aparecer algo por arte de magia y Naamán iba a ser sano. ¡Wow! Es interesante que eso era lo que Naamán se imaginaba y se esperaba de que los honores, pero recuerden, capítulo 5, verso 1 nos dice, lástima que era leproso. Interesante eso, ¿no? Y vemos cómo ahora Naamán tiene que seguir trabajando con ese orgullo, porque él, miren, él dice, se enojó, o sea, quiere decir que se puso bastante enojado y se dijo a sí mismo, o sea, se volvió a ver la película y ahora diciendo quién, hablando mal y pronto de nuevo, diciendo quién se cree que es este Eliseo para no recibirme.
Y yo soy el general. ¿Y por qué no extendió sus manos? E hizo un, como dice la pastora, piti, piti, pum, y fui sano. Solamente tenía que ir y sumergirse al río Jordán. Y no solo eso, sino que hasta desmerita el río Jordán y dice que en Siria, en Damasco, hay mejores ríos que el río de Jordán. Y después dice que le vuelven y le recomienda el siervo de los siervos de Naamán, le recomiendan, miren, tiene que escuchar ahora a sus siervos. Y le dicen, amo, escucha lo que el profeta dice, ¿por qué no lo haces? Podemos decir, le dijeron los siervos de Naamán, le dijeron, ¿qué pierdes con intentarlo? ¿Y qué hizo Naamán? Tuvo que humillarse, escuchar a sus siervos, cuando él es el gran general, escuchar a sus siervos y sumergirse en ese río que él dijo, este río es peor que los ríos de Damasco, hay un río mucho más lindo en Damasco. Y tuvo que bajar esas aguas. Y de acuerdo a los que han visitado la tierra de Israel, dicen que el río de Jericó es frío. El río Jordán, perdón, es frío. El río Jordán dice que es frío. Imagínense eso. Y que el color del agua es media turbia. Pues imagínense el gran general metiéndose al río de agua helada. ¡Wow! Pero dice que cuando salió de ese agua, salió renovado. Fue curado. Que su carne era como la de un niño y quedó limpio. ¡Wow! Ahora esto, entendiendo este proceso que sucede con un gentil, ahora entendemos por qué los sacerdotes ponen en inspección a la persona durante 3 semanas, dándole la oportunidad a que la persona trabaje con su ser interior. Acá mi esposa me está haciendo un aporte que es bastante interesante. ¿Cuántas veces dice que había que sumergirse, tenía que sumergirse en Naamán? 7 veces. ¿Cuántos días tenía que estar en aislamiento la persona? 7 días. Son ciclos de 7. Esto tiene que ver con el Eterno. El 7 es un número, asociado al Eterno. Y dentro, exactamente, la perfección. Gracias, mi hermano Joseph. Gracias, mi hermano, porque, miren, es la perfección. El Eterno quiere la perfección desde adentro hacia afuera. Y ahora vemos cómo un gentil es sano de esta enfermedad. ¿Y qué tuvo que hacer este gran general? Trabajar con su orgullo, con su soberbia. Al igual que cuando leemos Números capítulo 12, vamos a ver cómo Miriam también tiene que trabajar con eso de la murmuración. Y está un tiempo fuera y dice que el campamento se detuvo por culpa de Miriam hasta que ella quedó sana de la lepra. O sea que Miriam también tuvo que trabajar con ella misma, como dice Naamán, y a mí me encantó como dice Naamán, dice, y se dijo a sí mismo, o sea, tuvo que hablarse a sí misma y cambiar. Esto no sucede por arte de magia. Ser sano de esta enfermedad no es por arte de magia, familia. No es que alguien va a imponer las manos y voy a ser sano, no, depende de mí, de mi orgullo, de mi soberbia, de mi codicia, de lo que hay dentro de mi corazón, dentro de mi alma. ¡Wow! Tremendo ejemplo, ¿no? Y vemos como ahora Giesi tiene la enfermedad, no porque Dios lo castiga, sino que ¿qué había en el corazón de Giesi? Había codicia. Porque él dice, ¿cómo no va a recibir entonces Eliseo, mi amo no va a recibir? Bueno, si él lo recibe, pues yo lo voy a recibir. Estamos en una época de crisis. Capítulos anteriores están hablando de que la escuela de profetas no tenía para comer y casi se mueren por comer de una calabaza que es venenosa y que un milagro hizo que esa comida sea pura y no sea veneno. Entonces miren la situación y ahora entendemos por qué también le dice Eliseo a Giesi, no es tiempo de comprar, no es tiempo de tener ovejas, no es tiempo porque estaban pasando un momento de persecución. Y no era momento de llamar la atención con grandes riquezas
y menos que es riquezas que provenían de un gentil que hasta el momento no reconocía al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino que después que recibió el milagro, vemos cómo Naamán, él reconoce que hay un solo Dios sobre toda la creación, que es el Dios de Israel. ¡Wow! Es increíble, familia. Pero no quiero quedarme con este ejemplo. Hay mucho para que sigamos masticando, familia, y lo invito a que sigan ahí desmenuzando esta historia y analizándolo con respecto a la información que he podido presentarle, familia, con respecto a lo que es la Sara. Vamos a ir a otro verso, vamos a ir a Segunda de Crónicas. Vamos a ir a Segunda de Crónicas y vamos a leer del verso 16 del capítulo, vamos a leer del capítulo Segunda de Crónicas 26, Segunda de Crónicas 26, del verso 16 al 21, y quiero invitar a mi hermana Rosario Vos, si está por ahí. No se desconectó mi hermana Rosario. Bueno, mi hermana Verónica Ríos, ¿puedes leerlo? Sí, pastor, segunda de Crónicas. Capítulo 26, del verso 16 al 21. 26, ajá, del 16 al 21. Uh-huh. Ah, ok. Cuando se hizo fuerte, se puso tan arrogante que actuó corruptamente. Transgredió contra Adonai su Elohim al entrar a la casa de Adonai para ofrecer incienso en el altar del incienso. El sacerdote Azaryahu, con otros 80 sacerdotes valientes de Adonai, lo siguieron. Y confrontando al rey Uzziyahu, le dijeron: no te corresponde a ti, Uzziyahu, ofrecer incienso a Adonai, sino a los sacerdotes aaronitas, que han sido consagrados para ofrecer el incienso. Sal del santuario, que has transgredido. Esto no te servirá de gloria delante de Adonai tu Elohim. Uzziyahu, que tenía en la mano un incensario para quemar incienso, se llenó de ira, pero al airarse contra los sacerdotes le brotó lepra en la frente, en presencia de los sacerdotes en la casa de Adonai, junto al altar de incienso. Cuando el sumo sacerdote Azaryahu y todos los sacerdotes lo miraron, vieron que tenía la frente leprosa, así que se apresuraron a sacarlo de ahí. Él mismo se apresuró a salir porque Adonai lo había azotado con la lepra. El rey Uzziyahu quedó leproso hasta el día de su muerte. Siendo leproso, vivía en una casa aislada porque había sido excluido de la casa de Adonai, mientras que su hijo Jotam tenía a su cargo la casa del rey y gobernaba a la gente del país. Ok. Amén, amén. Amén, mi hermana. No, Muchísimas gracias. Qué interesante. Aquí tenemos la vida de un rey, el rey Uzías. ¿Y cuál fue el problema del rey Uzías? Que él quiso usurpar la posición de los sacerdotes. Él quiso hacer algo que no debía hacer. Que los mismos sacerdotes le advierten antes que él lo hiciera: no te corresponde a ti, Uzías, el quemar incienso a Adonai, sino a quien le corresponde: a los hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. ¿Y qué le dijeron? Le dieron la oportunidad a Uzías de que dejara el incensario y se retirara. Y le dijeron: sal del santuario, porque has prevaricado y no te será por gloria delante de Adonai. ¡Wow! O sea, le están dando, siempre hay una oportunidad de uno poder cambiar eso que lo está motivando a hacer algo en rebelión. Y como vemos, ¿la culpa fue del Eterno de que él tuviera lepra? No. Fue porque él no escuchó la voz de los sacerdotes y terminó haciendo lo que él quiso. Dice que él se llenó de ira y su ira fue en contra de los sacerdotes, y dice que lepra le salió en la frente delante de los sacerdotes de Adonai. O sea que acá vemos otro ejemplo de una persona que está en rebeldía, que su orgullo por ser el rey: yo voy a hacer lo que yo quiero, nadie me va a decir qué tengo que hacer. ¿Y qué sucede?
fue enfermo con lepra. Y no le dieron oportunidad, o sea, tuvo una oportunidad, pero miren, tan ciego estaba por su ira y también por su orgullo y su soberbia, que no tuvo tiempo de pasar por el proceso que una persona común podría entrar de decir, bueno, 7 días y inspección, 7 días y inspección, 7 días y inspección. No, directamente lo dijeron fuera, directamente lo declararon impuro, lo declararon leproso con Metzorá, lo sacaron fuera. Miren, el rey, la vergüenza del rey. El rey ahora tenía que vivir fuera de la ciudad, como un leproso, sin sus vestiduras de gala, sin sus riquezas, y su hijo fue el quien se quedó a cargo. Pero interesante que dice que el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. ¿Fue un castigo de Dios? Estamos viendo un patrón que cuando se manifiesta esta enfermedad no es por un castigo, es la consecuencia de una rebelión. Podríamos decir lo que viene a ser como la maldición por quebrantar los mandamientos, por la rebeldía, por dejar que mi ser interior se llene de orgullo, de soberbia, de codicia, que quiero más, insaciable, y que esto empieza algo pequeño y termina cada vez siendo una bola de nieve tan grande que se termina manifestando por afuera, en lo exterior. Y para validar de que los sabios están en lo correcto, que esto tiene que ver con el alma y que esto es consecuencia de una maldición del convenio. Familia, el Eterno quiere una relación de convenio con nosotros. ¿Y cuál es nuestra parte del convenio, familia? A ver, les pregunto a los que están en internet. ¿Cuál es la parte del convenio que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? Obedecer los mandamientos. Miren, vamos a ir a Deuteronomio. Exactamente, guardar los mandamientos, obediencia. Muy bien. Vamos a establecer un precedente bíblico para determinar de que la tzará no es un castigo divino, sino que es más bien consecuencias de yo no trabajar en mi alma, de dejar que ciertos aspectos en mi vida interior terminen ganando terreno, que se terminen reflejando en nuestros cuerpos, nuestro nivel físico. ¿Okay? Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 28, bendiciones y maldiciones. Y recuerden que bendición y maldición tienen que ver más que nada con un vocabulario de convenio. Que la maldición es, si yo no cumplo con mi parte, van a caer sobre mí las consecuencias negativas por la desobediencia. Mientras si yo obedezco el mandamiento, entonces puedo gozar de las consecuencias positivas de la obediencia, la bendición. Pero miren lo que dice, vamos a marcar estos precedentes para entender por qué vienen las maldiciones, por qué vienen las consecuencias negativas por la desobediencia. Miren lo que dice, 28.1, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Dios, guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, también Adonai tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Pero si ahora yo no obedezco, vendrán todas las maldiciones. Y una de las maldiciones, miren, en el verso 15 dice, mire, pero acontecerá, si no oyeres la voz de tu Dios, de Adonai tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y todos sus estatutos que yo te intimo hoy, y miren, te intimo, término legal, vendrán todas estas maldiciones. Que miren qué interesante, las bendiciones vienen por, dice el verso 28.1, por la obediencia, por guardar los mandamientos y ponerlos por obra. Pero las maldiciones vienen, verso 15, las consecuencias negativas, por no oír la voz de Dios, por no poner por obra sus mandamientos, estatutos, que nos intima hoy. Y recuerden, ese hoy es atemporal. Era para ese tiempo y es para nuestros tiempos. Pero miren lo que dice el verso 27. Y el verso 27 tiene que ver justamente con esta afección del tzará. Miren lo que dice. Y Adonai te herirá con úlcera
de Egipto, con tumores, con sarna. Miren lo que dice, 27. Y Adonai te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no puedas ser curado. Es el vocabulario de Sara. Y si no eres curado, miren lo que dice el verso 28, recién me doy cuenta. Adonai te herirá con locura, ceguera y turbación de ¿qué? De espíritu. Wow. Interesante ahora el conocer el por qué la Sara venía a una persona. Y siempre hemos escuchado que la Sara es porque Dios envía un castigo. La evidencia está sobre la mesa, familia. Los sabios nos enseñan de que el Sara es más que nada un trastorno espiritual, un trastorno en mi alma, que se termina reflejando en mi parte exterior. Ok, hoy no vamos a ver personas con este tipo de enfermedades, pero hay algo que podemos aprender esto, familia. Necesitamos enfocarnos en cuidar nuestra alma, en conocernos interiormente, conocernos quiénes somos cada uno de nosotros, para saber en qué áreas tengo que trabajar, si en la soberbia, si en el orgullo, si en la codicia, si es porque ando hablando mal de los hermanos o de cualquier otra persona. Eso está mal, familia, y no debemos hacerlo. Entonces, yo creo que esta porción es ideal para restaurar nuestra alma, porque si realmente yo quiero tomarme en serio el restaurar mi alma, alegrar mi corazón y poder poner por obra los mandamientos del Eterno, y recuerden, con la intención correcta, es necesario que yo medite en todas estas cosas, familia. Tenemos la evidencia bíblica de por qué se manifestaba esta enfermedad. Y vemos que son por estas cuestiones que los sabios dicen que afectan desde adentro. Porque miren, la codicia empieza de algo, de un deseo interior de querer estar mejor. ¿Está mal eso? No, no está mal querer estar mejor económicamente, tener una casa linda, de tener un buen auto, de tener un buen trabajo. ¿Eso está mal? No. ¿Saben cuándo se convierte eso mal? Cuando se convierte en una prioridad en mi vida, dejando de lado al Eterno. Y eso es algo que tenemos que cuidarnos, porque ahora eso se convierte en una codicia. Y a la larga, tarde o temprano, termina reflejándose en lo exterior. Mis reacciones, forma de hablar, hasta hoy podemos decir, es más, me animaría a decir que el estrés sería algo similar al Sara. Algo que es invisible, pero llega un momento que se hace visible. Y se puede manifestar de 1001 formas el estrés en la vida de una persona. Entonces, algo que tenemos que analizar, familia, y comprender. La urgencia de trabajar en nuestras almas. En poner cuidado, de llenarnos del Eterno, de poder, como dice aquí, evitar caer en una locura, en ceguera espiritual o turbación de espíritu. Si yo me mantengo en lo que el Eterno me dice, en obedecer sus mandamientos y me enfoco en eso, como dice Yeshua, buscar el reino de Dios y su justicia y todas las añadiduras vendrán. Pero tengo que poner mi énfasis, hacer focus, buscar el reino de Dios. ¿En qué es lo que el Eterno quiere para mi vida? ¿Qué es lo que el Eterno quiere que yo haga? Lo que el Eterno quiere que yo refleje de Él. Recuerden que nosotros hemos sido hechos imagen y semejanza de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos sus embajadores aquí en la tierra, que tenemos que ser un reflejo de Él. Ahora la pregunta es, ¿qué ven las personas? Porque lo que hay dentro de mí se termina reflejando, familia. Es interesante, gracias, acá mi esposa dice, no solo las personas físicas, sino el Eterno. Porque miren, Naamán tenía vestimentas que le llegaban hasta las manos, o sea, que lo cubrían todo y que nadie, si alguien no lo conocía, interesante, quien no lo conociera personalmente a Naamán, no se daba cuenta de que él era un leproso. Alguien al caminar por la calle, ahí viene el general Naamán, pero nunca veían que era un leproso. Pero sí, ¿quién? Los que vivían con él. Los íntimos.
Las personas íntimas sabían que él era un leproso. Wow. Mucho por meditar, familia, ¿no? Vamos a dejarlo hasta ahí, porque yo creo que es una porción corta, pero que bastante suculenta para que podamos analizarla, poder desmenuzar todo esto, entender muchas cosas que quizás no entendíamos, hoy las podemos entender, y los animo, familia, a que trabajemos en esos aspectos en los cuales nuestras vidas quizás están un poco descuidadas. Y evitar que suceda esto, familia. Porque tarde o temprano vamos a quedar expuestos. ¿Qué hay dentro de mi alma? Entonces, esforcémonos en trabajar en esto. Démosles gracias al Eterno por darnos su bendita y santa Torá. Porque, como siempre digo, la Torá es ese espejo que me va a mostrar quién soy yo. No por fuera, sino internamente. ¿Qué es lo que me motiva a mí a obedecer? Es el orgullo, la soberbia, la codicia, porque yo sé que porque obedezco al Eterno voy a ser bendecido. Ok, sí, pero la bendición no es económica, familia. ¿Qué más hay? Los mandamientos me van a mostrar, hay orgullo. Tengo que trabajar con eso. Me muestran, hay chismerío. De John Jara. Hay que trabajar. Trabajemos, familia, en eso. Tenemos mucho por trabajar y demos gracias al Eterno porque en su inmensa misericordia Él nos permite, miren, pasar estos procesos de introspección, de pasar estos procesos de decir, ok, una vez más, me presento delante del sacerdote. ¿Cómo está mi Sara? Sigue igual. Ok, vuelve la próxima semana. Ok, tengo que seguir trabajando en lo que está afectando mi alma. Ok, sigo trabajando. Me vuelvo a presentar al sacerdote. Sacerdote, ¿estoy listo? Sigue trabajando. Queda un poquito más. Ok, eso es lo que el Eterno está haciendo con nosotros a través de Yeshua. Porque a través de él tenemos que reconocer que hemos podido conocer la Torah y poder ahora entender cómo arreglar mi vida interior y poder venir delante del Eterno y decirle, Eterno, ¿estoy sano? Y nos va a decir seguro, no, un poquito más. Sigamos aprendiendo, sigamos cambiando y vamos a llegar a un punto en que nos vamos a mostrar y nos va a decir esas llagas, esa palidez, esas protuberancias han sanado. Wow. Es un proceso. ¿Qué nos enseña esto? Que es un proceso. ¿Que va a doler? Sí. Miren cuánto le dolió a Naamán. ¿Cuánto le dolió a Gesí? ¿Y cuánto le dolió a Usías? ¿Por qué duele? Porque tengo que lidiar conmigo mismo. Y es lo que más confronta y más duele. Así que, familia, sigamos trabajando, sigamos estudiando la Torá y los mandamientos en específico, familia, para que podamos aprender y tener las herramientas para lidiar y sanar nuestra alma. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a pasar a un tiempo de preguntas y comentarios con respecto al estudio de esta semana. Vamos a comenzar con el tiempo de preguntas y comentarios con respecto a la porción de esta semana que se llama Ella concibe, de Levíticos capítulo 12, verso 1 a Levíticos capítulo 13, verso 59. Mi hermana Nancy, adelante, ahí le permito que pueda. Ahí está. Adelante, mi hermana Nancy. Shalom, pastor, ¿cómo le va? Shalom, mi hermana. Le quería hacer una consulta. Mi duda es con respecto al Levítico 12, a la primera parte del estudio de esta semana. Es en relación a lo que habla de la purificación de la mujer después del parto. Yo quisiera saber si usted me podría explicar por qué en el caso de que la mujer concebía un varón, dice que iba a ser inmunda por 7 días y si concebía una mujer era el doble del tiempo para purificarse. Entonces quería saber si usted me podría explicar la diferencia, porque eso me llamó la atención, ¿no? Porque mirando, digo, es exactamente el doble, o sea, como que hay un tema con el tema de ser varón o ser mujer. No sé si usted me lo puede. Es interesante, muy buena pregunta, mi hermana, muy buena pregunta. No es que haya algo entre ser varón y ser mujer. Hay algunas cuestiones quizás que no estamos considerando porque necesitamos más información. ¿Qué vamos a hacer, familia? Anoten esa pregunta y lo vamos a ver el sábado.
El sábado vamos a hablar sobre ese tema con un poquito más de detalle, con un poquito más de profundidad y con relación al templo. Todo eso tiene que ver, todo este capítulo tiene que ver con relación al templo, a la pureza ritual. Así que, mi hermana Nancy, la mejor respuesta que te puedo dar es que el sábado te invito a que seas parte del estudio de cierre de Shabbat, porque vamos a hablar justamente sobre ese tema, mi hermano, para poder dedicarle un buen tiempo y poder aclarar todas las dudas como corresponde. ¿Te parece, mi hermana? Buenísimo, pastor, buenísimo, no hay problema. Gracias. Muchas gracias, mi hermana. Verónica. Shalom, gracias, hermanos. Pues ay, qué bueno, nos quedamos expectantes para el sábado y tener esta respuesta que sin duda también nos va a dejar también mucho que seguir haciendo esa introspección y ver en qué nivel estamos, qué hemos dejado de hacer. Pero bueno, mi comentario con respecto a lo que acaba usted de compartirnos es justamente, yo decía, me hacía la pregunta, bueno, es sí, la parte de la piel, pero puede ser a lo mejor algunas otras lesiones o enfermedades que a lo mejor pueden pasar desapercibido. Y de pronto dije, bueno, puede ser hasta el mal olor en la boca y no nos damos cuenta, algo está pasando por ahí, ¿no? Hasta que tengas mal olor en los pies, por ejemplo, ¿no? La caspa, o sea, todas estas cuestiones, caspa, cosas que tal vez, o enfermedades, ¿no? Que tú de alguna manera pudieras seguir tu vida diaria y pues a lo mejor pasar desapercibido al principio contigo, pero después inclusive hasta con las mismas personas que te relacionas, porque puede ser una situación que esté por ahí muy pequeñita, pero que esté ahí todavía dándonos esta pauta en donde el Padre nos está hablando, ¿no? Porque puede ser precisamente hasta que las uñas las puedes tener quebradizas, cosas chiquitas que a lo mejor pueden pasar desapercibidos, pero realmente nosotros sabemos realmente cómo es nuestro comportamiento y desde cuánto tiempo tenemos esta situación que a veces es pequeña, pero está ahí como dando punzaditas, 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 y tarde que temprano sale todo a la luz, ¿no? Entonces, qué importante es, pues, hacer caso de todo las anormalidades que pueden pasar en nuestro cuerpo, desde una lesión que le llaman mezquino, ¿sí? ¿No? Hasta algo más grande. Y también como comentario aquí en México, hay un hospital que es de la Secretaría de Salud, y hace muchos años, se dividían en pabellones, así como en salas. Entonces había una sala que justo se llamaba así, el pabellón de los leprosos. Pero bueno, al final la lepra pues ya aparentemente se erradicó y yo no dudo ni tantito que seguramente haya, tal vez manifestada ya ahora con otros nombres como es psoriasis o N cantidad de enfermedades de la piel, pero es muy común. Entonces, creo que ahí sí habría que estar en obediencia con los mandamientos y darnos la oportunidad de que la Torah se revele y obedecer, precisamente para que podamos servirle a Adonai con cuerpos o con templos, pues lo más limpios posibles. Así es, Ese es mi hermana. comentario. Sí, hay mucho para Gracias. aprender, pero bueno, es como dice nuestra hermana, lo último que dijo Verónica. Tenemos la oportunidad de aprender, de poner por obra y mantenernos caminando en el camino que el Eterno nos ha llamado a la obediencia, porque eso nos va a ayudar a trabajar. Sí, hay muchas cosas. Hoy la lepra está, podemos decir, no hay lepra como tal, pero sí hoy tenemos algo que se llama estrés, que se puede manifestar de distintas formas. Y muchas veces el estrés puede ser por consecuencia de una cuestión interna nuestra. Y eso hay que trabajarlo. Tiene que ver con mi ser espiritual, con mi alma, y hay que trabajarlo. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Con los mandamientos. Gracias, mi hermana Verónica, por el comentario. Mi hermana Ana, adelante. Shalom, shalom pastor, shalom para todos hermanos. Disculpen que entré un poquito más tarde, estaba trabajando. Bueno, quería hacer un comentario por el hecho de que, bueno, pude tener la oportunidad, tengo la oportunidad de escribir, de anunciar las misbot, ¿no? Que se da en esta para allá, y algo más o menos fui leyendo.
Y digo que en este tiempo realmente se ve muchísimo todo este tema de la piel. Yo estoy en la parte de estudios de la piel, estoy todo en ese tema, ¿no? Entonces se ve muchísimo en la gente y uno sin querer ve algunas cosas o el lugar donde uno trabaja se da para que la persona quizás cuente cosas, ¿no? Y uno se da cuenta de esas personas que no perdonaron, de que tienen ciertas situaciones emocionales y se refleja así como en enfermedades, pero también mucho en la piel. Y eso, o sea, aquejaba todo lo que estaban hablando, ¿no? Y realmente, si bien no es la lepra de antes, ¿verdad? Es diferente hoy, pero en realidad se liga lo mismo, ¿no? Las personas, ¿no? En realidad están con un montón de temas emocionales y al no tener al Eterno, ¿no? Pues yo atiendo gente secular y al no tener al Eterno, entonces ahí uno se da cuenta teniendo a nuestro Dios hermoso con nosotros, ¿no? Realmente, o sea, qué hermoso lo que tenemos, porque sabemos que podemos restaurarnos, podemos hablar con Él, podemos entregarle todo. Y nosotros vemos las otras personas que están, uno habla, ¿no? Pero hay que ver si la persona quiere aceptarlo, ¿no? Pero uno ve en las personas tanta necesidad. Justamente vengo de ver una persona que tiene una alergia en todo el cuerpo, en toda la piel, en todo, es algo tremendo. Y justo se da todo este tema y no quería dejar de no contarlo, ¿no? Y bueno, y uno más o menos conoce la persona y dice, ay Señor, qué tema es no tenerte a vos, no tenerte, qué tremendo. Así que le damos tantas gracias al Eterno por tenerlo, por abrirnos los ojos a la Torá, por enseñarnos tanto, por de parte de ustedes, pastor, que el Eterno los puso para enseñarnos, ¿no? Para que aprendamos, y realmente es algo maravilloso. Eso quería comentar. Nada. Amén, mi hermana. La gloria y la honra sean para el Eterno. Gracias por el Amén. comentario. Y Claro. sí, hay que trabajar mucho y sí, muchas veces son cuestiones internas que se terminan reflejando. Gracias, mi hermana Ana. Quiero hacer una aclaración. La lepra de hoy es contagiosa. La enfermedad que conocemos hoy como lepra es contagiosa, tanto en lo físico es contagiosa, mientras que la Sará no contagia físicamente. Lo único que hace es contamina ritualmente a la persona. Si yo, por ejemplo, hay una persona con Sará y yo estoy cerca o lo toco, entonces esa persona me contagia a mí de impureza ritual, pero no me va a pasar su enfermedad física, no me la pasa. Y esa es la gran diferencia. Por eso los sabios dicen que no tiene nada que ver con lo que nosotros hoy conocemos como lepra, porque la lepra es contagiosa en lo físico, mientras que la tzara, la lepra que se dice en la Biblia, no lo es. Y eso es interesante. Entonces tengan en cuenta eso, familia, para no equivocarnos. Mi hermana Ofelia Lidia, adelante. Sí, gracias. Muy interesantísimo el tema. Sí, sí, hermano, tienes razón. Mi papá era médico. Antes no había las especialidades tanto como ahorita, y entonces eran médicos generales. Y él sí nos platicaba de la lepra. Aquí en México no se ha logrado erradicar completamente esa lepra contagiosa, pero él nos platicaba que esta lepra contagiosa no empieza de la noche a la mañana, sino que es una enfermedad por contacto estrecho con otro enfermo y tarda 25 años en manifestarse. Y no se ha logrado erradicar precisamente porque las personas que la padecen no siguen los tratamientos completos. O sea, es difícil de erradicar. Hay muy poca lepra, pero sí la hay. Se habrá como a lo mejor aquí en México unos 15 leprosos, porque el año pasado salieron algunas noticias y no es la misma, pero fue muy interesante el tema que vimos hoy. De esta lepra es diferente, pero es algo muy serio porque la persona, pues, el tema era que lo padecían por soberbia, por codicia, por chismes. Entonces, ¿cómo la persona termina aislada, fuera de su familia, sin que nadie se le pueda acercar? Es algo, una situación muy triste. O sea, lo pierde todo la persona con lepra. Bueno, en aquel tiempo, ¿verdad? Porque hoy en día pues, esas situaciones no se manejan así.
sino que pues le atribuyen a otros temas, ¿verdad? Pero sí, quedar aislado es algo muy doloroso y siempre hay una causa para todo, ¿verdad? Y no es como antes se pensaba, ¿no? En el cercano oriente, tal vez a lo mejor sí hay personas que siguen creyendo que son ataques de demonios, o sea, todavía sigue existiendo esa idiosincrasia, pero en realidad no era un ataque de demonios, había una causa. Y bueno, yo lo que tenía también era una pregunta, hermano, cuando el sacerdote analizaba a la persona y le diagnosticaba la lepra y lo mandaba a aislar, ¿sí le exhortaba que su enfermedad era por esas causas o no le daba ningún diagnóstico, sino nada más era el aislamiento para ver cómo evolucionaba su organismo? Muy buena pregunta, mi hermana. La verdad que hasta ahora no he encontrado mucha información, solo que lo inspeccionaba, que se tenía que presentar durante cada 7 días, se tenía que presentar, pero es muy probable que sí, mi hermano. Porque recuerden, porque miren los sabios cómo nos dicen, si era una protuberancia, asumían que era soberbia. Si era una úlcera que se extendía sin parar, era codicia. Si era una mancha blanquecina, era porque había hablado mal y había hecho caer en vergüenza a un hermano o un prójimo. Entonces yo creo que sí, porque recuerden cuál es la función del sacerdote. A ver, familia, ¿cuál es la función del sacerdote? A ver, acá mi esposa ya les ganó, ya les dijo. A ver, ¿cuál es la función del sacerdote? A ver qué dice. Enseñar la Torá, exactamente. Pero además de enseñar la Torá, ¿qué también? Lo santo y lo profano eran los mediadores, exactamente. Entonces es muy probable que, miren, los sabios nos enseñan que depende cuál era la lesión o el síntoma, era la raíz, podía haber sido la soberbia o el chismerío o la codicia. Entonces yo calculo que sí se les decía que algún comentario se les hacía de que trabajen en eso y vuelvan a los 7 días. Y a los 7 días volvían. Si no había mejoría, otra vez, vuelvan a otros 7 días. Y si ya en la tercera semana la mancha permanecía igual o creció, entonces lamentablemente no has podido lidiar con lo que hay dentro de tu alma, entonces eres impuro. Y yo creo que sí había una exhortación, pero la exhortación no es regañar o indicar qué es lo que está mal, sino que enseñar a cómo salir de esa situación. Y es a través de la obediencia a los mandamientos, y eso es lo que los sacerdotes hacían. Así que esa es la mejor respuesta que te puedo dar, hermana, con respecto a esa pregunta. Es bien interesante, vamos a seguir estudiando. La porción que viene, seguimos hablando de este tema, el Eterno nos permita, y justamente vamos a hablar de lo que es cuando la persona es declarada limpia, qué se debía hacer y cómo se debía hacer y por qué se hacía. Y eso lo vamos a ver la semana entrante. Así que esa es la mejor respuesta, mi hermana Ofelia. Así que vamos a seguir trabajando en eso. Vamos con Wanda. Gracias, Sí, mi hermana. gracias. Gracias, mi hermana Ofelia. Wanda. Buenas noches, Buenas shalom noches, a mi hermana. todos. Shalom. Muy interesante, la clase ha estado muy interesante, de verdad, bien chévere, como uno dice. Este, ah, y lo que me ha hecho pensar todo este tiempo es con relación a la importancia de uno presentarse puro ante el Eterno. O sea, cuán importante es el uno estar debidamente eh, puro, porque todo esto, o sea, como usted estaba explicando, que esta lepra se debía por una conducta moral. Y, y cuando pues estaba explicando un poco más sobre estos asuntos, de las implicaciones que esto tiene, pues yo acá estaba así meditando y yo, wow, qué importante uno presentarse, porque era ante el sacerdote que uno tenía que ir. Entonces puedo ver a través de toda esta enseñanza el amor tan grande que tiene el Creador por sus hijos. Por eso, porque Él quiere que nosotros realmente estemos puros, estemos presentables ante Él, que no es venir teniendo una conducta moral que a Él no le agrade. Me venía a la mente Efesios que dice, quítense de vosotros
toda gritería, toda maledicencia, todas estas cosas, toda ira, toda amargura, todo rencor. Y como que tenía yo esa reflexión dentro de mí con relación a, pues, en lo que en la Torah, pues, nos está hablando de la Sará, y de la importancia, porque es una impureza ritual, como, ¿verdad?, había clarificado. Pues entonces eso es un llamado a todos nosotros, a su pueblo, a que nosotros tenemos que presentarnos ante él, como dice, sin mancha ni arruga. O sea, tenemos que tener nuestros vestidos, limpios y puros. Y de verdad que eso es lo que más como que en esa reflexión he estado mientras estaba escuchando el estudio. Muy bueno, de verdad, y todavía lo que nos falta. Shalom. Shalom, mi hermana. Muchísimas gracias por ese comentario. Y sí, acá mi esposa quiere hacer un comentario. Ok. Wow, interesante eso. Muy buen comentario, algo para meditar y que seguro lo vamos a ver la próxima clase. El próximo jueves hablaremos sobre ese tema, sobre los 10 leprosos. No sé si escucharon lo que dijo mi esposa, si no lo resumo básicamente porque está un poquito lejos del micrófono, de meditar por qué esos 10 leprosos que sanó Yeshua estaban fuera, estaban exiliados. Y solo uno volvió y dio gloria al Eterno, gracias al Eterno. A meditar eso, familia. Tareita para la próxima clase, porque seguro, no es que seguro, lo vamos a tocar la próxima clase, familia. Así que ha sido un gusto, familia, poder compartir este tiempo de estudio con todos ustedes. La verdad que hay mucho por aprender, como hemos llegado a la conclusión. Aún nos queda una porción más para seguir hablando de este tema y seguir aprendiendo sobre cómo, decía nuestra hermana Wanda, presentarnos delante del Eterno en completamente, una perfección completa, moral y ritual. Pero principalmente tenemos que trabajar en lo moral para cuando podamos nosotros restaurarnos ritualmente, estemos por completo y podamos estar delante de la presencia de Dios. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto, familia, poder compartir este tiempo. Quiero invitarlos a aquellos que están viendo el video de forma diferida, aquellos que primera vez que están aquí también en la clase en vivo, se suscriban al canal de YouTube, La Biblia en su contexto, nos dejen un like, un comentario, que puedan compartir estas enseñanzas. La verdad que es una gran ayuda para nosotros, para que este tipo de mensajes se expanda por todas las redes. Que este mensaje que es las buenas nuevas que el Eterno fueron proclamadas, las buenas nuevas del Eterno que fueron proclamadas por Yeshua, lleguen a las naciones. Y es una cuestión mutua, familia. Ustedes nos ayudan a compartir y esto va a continuar llevando este mensaje a todas las naciones. Así que gracias, familia, por acompañarnos. Nos vemos en el próximo estudio de la Biblia en su contexto en Restaura el Alma, basado en Salmo 19. Shalom, familia. Nos vemos.